Hola, soy Nancy Faristoco y hoy vamos a hablar del quinto capítulo de Ontología del Lenguaje, que es escuchar el lado oculto del lenguaje. Este capítulo en realidad me pareció no solo interesante, pero también muy importante. Empieza diciendo que antes la comunicación tenía dos partes, que era hablar y escuchar, y se pensaba que era más importante hablar ya que es el más activo de la comunicación, y escuchar era el pasivo. Se suponía que el hablar de manera asertiva, fuerte o de manera clara sería bien escuchado. Y generalmente el escuchar se da por sentado, o sea, no se le daba importancia. Pero escuchar se ha convertido en una inquietud importante en las relaciones personales. Sí, escuchar es el factor más importante del lenguaje, porque hablamos para ser escuchados, ¿sí? El hablar efectivo solo se logra con una escucha efectiva, ya que valida lo que estamos diciendo. Y para entender la comunicación debemos también comprender que está basada en cómo transmitimos la información. ¿Sí? Tenemos, o sea, transmitimos y nosotros transmitimos algo y tenemos también un receptor, pero nosotros estamos expresándonos a través de las emociones. Entonces decimos que eh, decimos lo que decimos y escuchamos lo que escuchamos, pero escuchar en realidad no es lo mismo que oír, porque para escuchar tenemos que oír y además tenemos que interpretar, porque oír es un fenómeno biológico que es independiente de la interpretación que nosotros oímos, ¿sí? Por ejemplo, yo oigo música, pero escucho la letra e interpreto el significado. Y normalmente pensamos que escuchamos palabras, pero para nosotros el lenguaje no es solo un instrumento que describe la realidad que nos rodea, nuestra realidad o la realidad social, sino que el lenguaje es acción. Entonces, no estamos escuchando solo palabras, sino que estamos escuchando acciones. Y esa acción de hablar tiene a su vez como tres niveles, ¿sí? Está el acto, que sería el primer nivel, el acto locucionario o locutivo, que es lo que decimos, ¿sí? Que tiene un segundo nivel, que es el acto ilocucionario o ilocutivo, y eso es cómo lo decimos, ¿sí? Como lo decimos como una afirmación, una declaración, pasamos un juicio, hacemos una promesa, un agradecimiento, ¿no? Y el tercer nivel que tiene el acto de hablar es el acto perlocutorio o perlocutivo, que es el efecto que causa, ¿sí? Este segundo nivel, es decir, la consecuencia que provoca si nos influye, nos persuade, entristece, nos alegra o nos informa, ¿sí? Esta interpretación del lenguaje son herramientas que nos permiten mirar hacia todos esos niveles de acciones, pero tampoco es suficiente para entender el escuchar. Nosotros heredamos ese supuesto de intención, que es ese propósito, es darle sentido a nuestras acciones y al hablar, ¿sí? El para qué. Lo que Freud decía era que los seres humanos, a menudo sin intención y sin conocimiento claro, o sea, más bien inconscientes, dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Y también que ellos creen saber lo que están haciendo y que tienen sus razones, pero estas pueden ser refutadas. Así que, ¿qué pasa con esa intención? Cuando actuamos o conversamos, estamos construyendo ese yo que somos, ¿sí? Creando una historia. Y se antepone ese yo cuando relatamos la historia. Lo hacemos tanto para nosotros mismos como para los demás. Y nuestras acciones incluyen tanto nuestras conversaciones públicas como también las personales, ¿no? Esas conversaciones privadas que uno tiene con uno mismo, como uno se habla, lo que uno se dice. El ser humano cuando actúa supone que se está haciendo cargo de algo, ¿sí? Y a esto se le llama inquietud. Y una acción se lleva a cabo para atender una inquietud. Y esta inquietud es la interpretación que le damos sobre aquello que hacemos, ¿sí? De lo cual nos hacemos cargo, el para qué se hacen las cosas.
es lo que le otorga sentido a la acción. Si no, sería actuar sin sentido, o sea, actuar por actuar, ¿no? Y las inquietudes son interpretaciones del sentido de nuestras acciones. Cuando escuchamos escuchamos inquietudes, y al hacer eso hace que la comunicación en realidad sea más rica, ¿no? Y para escuchar debemos permitir también que los demás hablen, pero también que se hagan preguntas, ¿sí? Preguntar o repreguntar, para también comprender cuál es la intención. Lo que se va a escuchar también o sea, lo que los demás escuchan no siempre van a aceptarlo de inmediato, no siempre van a tomar nuestras historias. A menudo se desafían y, o sea, no se satisfacen solamente con el primer punto de vista. Entonces, para resumirlo, podemos decir que podemos dividir la escucha en 3 ámbitos. Tenemos el ámbito de la acción, que hace referencia a los actos que involucran al hablar, que son los actos locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios. Que a su vez estos tienen una acción global involucrada, ¿no? Una acción asociada, que se trata también de esas peticiones y ofertas. Después tenemos el segundo, que es el ámbito de las inquietudes, que hace referencia al cuidado de esas relaciones interpersonales que tenemos para mejorar la convivencia, ¿no? Pero el poder escuchar sobre todo las inquietudes, poder satisfacer la necesidad del otro, ¿sí? Hacernos cargo antes de que se nos los pida. Cuidar nuestras relaciones con la otra, escuchando esas inquietudes y haciéndolas nuestras. Y hablar es actuar, y esto hace referencia a el ámbito de lo posible, ¿sí? Sostenemos que las conversaciones son acciones para posibilidades, modificamos el mundo a través de las conversaciones, ¿sí? Estas abren o cierran posibilidades. Pero también podemos decir que hay un cuarto ámbito, que es el ámbito del alma humana, y esta es clave para la práctica del coaching ontológico. Y decimos que cuando hablamos de acuerdo a como nosotros somos, ¿sí? La acción genera ser. Y escuchar tiene ese papel fundamental en la comunicación, y que se trata de un escuchar que va más allá de lo que se dice, ¿sí? Accede al ser. Y esto es un escuchar ontológico. La postura esta de apertura es fundamental a la hora de escuchar, simplemente se refiere a aceptar al otro como un legítimo otro, como alguien diferente, ¿sí? Y esto es la fundamentación de Rafael Echeverría para un escuchar efectivo. El fenómeno de escuchar está basado también en 2 dominios fundamentales para la existencia humana, que es ser ontológico y ser persona, lo que nos permite entender al otro. Pero a su vez sabemos que somos diferentes personas y a veces no nos hacemos cargo, por lo que el acto de escuchar es realmente muy necesario. Y no olvidemos que decimos lo que decimos, y escuchamos lo que escuchamos, y el estado emocional también refleja, o sea, de manera como estamos viviendo nosotros el mundo. Así que escuchar efectivamente no es fácil, somos todos diferentes, y la escucha activa es fundamental para la comunicación efectiva, la convivencia y el éxito personal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.